Bienvenidos a Relatos de Medianoche. Están a punto de cruzar el umbral hacia lo desconocido, un lugar donde el terror cobra vida y puede seguirte hasta lo más profundo de tus sueños. Si este video es de tu agrado, te invito a apoyarme con un like y a suscribirte al canal. Es totalmente gratis y me ayudas a seguir mejorando para traerles más contenido escalofriante. Sin más que decir, comencemos. Los nahuales son seres de la tradición mesoamericana que pueden transformarse de humanos en animales. Se dice que habitan en regiones apartadas de México, especialmente en comunidades indígenas donde las creencias ancestrales permanecen vivas. Esta es la historia de Daniel, un investigador que viajó a un pueblo remoto de Oaxaca buscando evidencia de su existencia, y lo que encontró cambió su vida para siempre. Mi nombre es Daniel y me dedico a investigar cosas que la mayoría de la gente prefiere no creer. Fenómenos extraños, apariciones, leyendas que parecen tener algo de verdad. Llevo años en esto, pero nada me preparó para lo que viví en aquel pueblo perdido de la sierra de Oaxaca. Todo empezó con un mensaje anónimo que llegó a mi correo. Alguien describía cosas perturbadoras, aullidos que no sonaban como los de ningún animal conocido, sombras enormes que se movían entre las casas por la noche, animales de granja destrozados de formas horribles. Los habitantes ya no salían cuando oscurecía. Hablaban en susurros de una criatura, mitad hombre, mitad bestia, que rondaba el lugar. Decidí ir. Convencí a mis colegas Alex y Tomás de acompañarme. Empacamos cámaras, grabadoras, linternas y provisiones. El viaje fue largo y difícil. El pueblo estaba tan apartado que casi no aparecía en los mapas. Cuando finalmente llegamos, el silencio nos recibió como una advertencia. Las calles estaban vacías. Las ventanas tenían las cortinas cerradas. La gente que salía a abrir sus puertas nos miraba con desconfianza y miedo. Nadie quería hablar. Conseguimos alojamiento con doña Jacinta, una mujer mayor que nos recibió en su casa pero con una condición: no saliéramos de noche. Y sobre todo que no indagáramos demasiado. Hay cosas que es mejor no despertar, nos dijo con una mirada seria que me heló la sangre. Durante los primeros días logramos grabar algunos testimonios. La gente hablaba solos y les prometíamos no revelar sus nombres. Todos contaban lo mismo: los aullidos, las sombras, el terror que se sentía en el aire cuando caía la noche. Pero lo más inquietante vino después. Uno de los testimonios reveló algo que nos dejó sin aliento. Todos en el pueblo sabían quién era el responsable. Sabían quién era el nahual. Se trataba de don Sotero, un anciano que vivía solo en el monte, lejos de todos. Nunca bajaba al pueblo. Y siempre lo acompañaba un perro negro enorme, tan grande que parecía más un lobo. Un animal que, según contaban, llevaba décadas a su lado sin envejecer jamás. A pesar del miedo, decidimos que teníamos que encontrarlo. Doña Jacinta se puso furiosa cuando le dijimos. Intentó convencernos de que no fuéramos. Don Sotero no era un hombre normal, nos advirtió. Era peligroso. Molestarlo traería desgracias no solo a nosotros, sino a todo el que nos ayudara. Pero insistimos. Finalmente, con resignación y miedo en los ojos, nos indicó el camino. Salimos al amanecer. El sendero era estrecho y empinado. A medida que nos adentrábamos en el bosque, el ambiente cambió. Los pájaros dejaron de cantar. El viento se detuvo. Todo quedó en un silencio profundo y opresivo que hacía que cada paso se sintiera como una invasión. Después de horas de caminar llegamos. La casa de don Sotero era una estructura vieja y descuidada, medio oculta entre los árboles. Pero lo que vimos alrededor nos detuvo en seco. Huesos de animales colgados de las ramas, cráneos ensartados en estacas clavadas en el suelo, símbolos extraños pintados en las paredes y en las piedras. El olor era insoportable, a muerte, a algo podrido y antiguo. Llamamos a la puerta. Nadie respondió. Volvimos a llamar. Nada. Alex sugirió que nos fuéramos, pero yo insistí. Habíamos llegado hasta ahí. Necesitábamos pruebas. Convencí a mis compañeros de entrar solo un momento, solo para documentar el interior.
La puerta no estaba cerrada con llave. Crujió al abrirse. El interior era peor de lo que imaginábamos. Restos de animales por todas partes, huesos amontonados en rincones, pieles colgadas en las paredes, velas negras derretidas sobre mesas llenas de polvo, frascos con líquidos turbios y oscuros, y un olor nauseabundo que nos hacía toser. Tomás grababa todo con la cámara. Yo tomaba fotos. Alex revisaba los objetos con guantes. Estábamos nerviosos pero concentrados, hasta que Alex gritó. Se había acercado a una ventana y miró hacia afuera. Su rostro perdió todo el color. Retrocedió tropezando y cayó al suelo. Estaba temblando. Nos dijo que había visto algo. Algo mirándolo desde el bosque. Una cara deformada. Ojos amarillos brillantes que lo observaban fijamente. No era humano, ni tampoco completamente animal. Era Don Sotero, en su otra forma. El pánico nos invadió. Salimos de la casa tan rápido como pudimos. Afuera todo parecía tranquilo. No había nada. Pero la sensación de ser observados era abrumadora. Empezamos a caminar de regreso por el sendero. Rápido. Sin hablar. Solo queríamos alejarnos de ahí. Entonces escuchamos el primer aullido. No era como el de un perro ni el de un lobo. Era más profundo, más gutural, antinatural. Venía de algún lugar cercano. Nos detuvimos. El silencio volvió. Y luego, otro aullido. Esta vez más cerca. Entre los árboles vimos los ojos. Esos mismos ojos amarillos que Alex había descrito. Brillaban en la penumbra del bosque. Nos miraban. Nos seguían. Empezamos a caminar más rápido. Los ojos se movieron, desaparecieron y volvieron a aparecer en otro lugar, más cerca, luego en otra dirección, como si nos estuviera rodeando, estudiándonos, cazándonos. Corrimos. No nos importó el equipo, no nos importó nada. Solo queríamos salir de ahí. Los aullidos continuaban, a veces a nuestra derecha, otras a la izquierda, detrás de nosotros, siempre cerca. Nunca lo suficientemente lejos. Escuchábamos ramas quebrarse, pasos pesados sobre la hojarasca, gruñidos profundos que hacían vibrar el aire. Pero cuando volteábamos, no veíamos nada más que sombras moviéndose entre los troncos. Tomás tropezó y cayó. Alex y yo lo levantamos de inmediato. No podíamos detenernos. La criatura estaba ahí. Podíamos sentirla. Olería el miedo en nosotros. Jugueteaba con nosotros como un depredador que disfruta aterrorizando a su presa antes del final. El sendero parecía no terminar nunca. Mis pulmones ardían, las piernas me dolían. Pero seguimos corriendo. Los aullidos se volvieron más intensos, más furiosos, como si la cosa estuviera enojada porque nos estábamos escapando. Finalmente vimos las primeras casas del pueblo, la luz del atardecer. Nunca algo me había parecido tan hermoso. Corrimos hasta cruzar los límites. Y entonces, todo se detuvo. Los aullidos cesaron. El aire volvió a la normalidad. Cuando miramos hacia atrás, hacia el bosque, todo estaba en silencio. Pero sabíamos que algo nos observaba desde la oscuridad entre los árboles. Esperando, vigilando. Doña Jacinta estaba en la puerta de su casa. Nos vio llegar cubiertos de tierra, sudando, con las ropas rasgadas. No dijo nada. Solo nos miró con una expresión que mezclaba lástima y resignación. Les advertí. Fue todo lo que dijo. Ya les advertí. Esa noche revisamos el material. Los audios captaron los aullidos con claridad. Eran reales. No eran producto de nuestra imaginación. En algunas fotos aparecían sombras extrañas. Y en un video, apenas visible entre los árboles, se distinguían esos ojos amarillos mirando directamente a la cámara. Pero nada era lo suficientemente claro. Nada que pudiera convencer a alguien que no hubiera estado ahí. Al amanecer empacamos todo. No nos despedimos de nadie. Solo queríamos irnos, alejarnos de ese lugar y no volver a pensar en lo que había pasado. Pero eso era imposible. En el camino de regreso ninguno habló. Cada uno estaba atrapado en sus propios pensamientos, en sus propios miedos. Tomás dejó de trabajar conmigo después de eso.
Alex también. Nunca volvieron a acompañarme en ninguna investigación, y no los culpo. Han pasado meses desde aquello. El material sigue guardado en mi computadora. No me he atrevido a publicarlo. Tengo miedo. Miedo de las consecuencias. Miedo de que don Sotero sepa que hablé de él. Miedo de que esa cosa vuelva a buscarme. Porque sé que podría hacerlo. Sé que si quisiera me encontraría. No importa dónde me esconda. A veces en las noches escucho aullidos a lo lejos. Sé que probablemente son perros del vecindario, animales comunes, pero mi cuerpo se tensa, mi corazón se acelera, y vuelvo a sentir ese terror helado que sentí en el bosque. No sé si algún día tendré el valor de contar esta historia públicamente, de mostrar las pruebas, de enfrentar el escepticismo y las burlas, pero de algo estoy completamente seguro. Los nahuales existen. No son cuentos para asustar niños. No son leyendas vacías. Son reales. Y habitan en esos lugares olvidados donde las tradiciones antiguas todavía tienen poder. He aprendido que hay fuerzas en este mundo que no estamos preparados para comprender. Secretos que es mejor dejar enterrados. Criaturas que prefieren la oscuridad y el silencio. Y que no perdonan a quienes invaden su territorio. Si alguna vez escuchas historias sobre nahuales, sobre personas que se transforman en bestias, no las ignores. Puede que sean más reales de lo que imaginas. Y si decides buscarlos, piénsalo 2 veces. Porque hay cosas que una vez vistas, no pueden olvidarse. Y hay encuentros de los que no todos regresan. Yo regresé, pero una parte de mí se quedó en aquel bosque, atrapada en la mirada de esos ojos amarillos. Y sé que don Sotero aún está ahí, esperando, vigilando, recordando al hombre que se atrevió a entrar en su territorio. Y aunque intento convencerme de que estoy a salvo, de que la distancia me protege, en el fondo sé la verdad. Él me vio. Él sabe quién soy. Y si algún día decide que fui demasiado lejos, nada podrá detenerlo. Esta es mi historia. Mi advertencia: no busquen lo que no están preparados para encontrar. Porque en este mundo hay cosas que es mejor no despertar. Y los nahuales son una de ellas. Esta es la historia real de una mujer que vivió una experiencia aterradora durante su luna de miel en Huautla de Jiménez, Oaxaca. En ese pueblo de montaña, famoso por sus tradiciones ancestrales, ella se encontró cara a cara con algo que nunca creyó que existiera: un nahual, una criatura de la mitología mexicana capaz de transformarse entre humano y animal. Lo que comenzó como un viaje romántico se convirtió en una pesadilla que la persigue hasta el día de hoy. Me llamo Patricia y soy de la Ciudad de México. Nunca imaginé que mi luna de miel terminaría siendo la experiencia más terrorífica de mi vida. Todo comenzó cuando mi esposo Julián me convenció de pasar nuestra luna de miel en Huautla de Jiménez, su pueblo natal en Oaxaca. Yo quería ir a la playa, a un lugar turístico y seguro, pero él insistió tanto que terminé aceptando. Me decía que era un pueblo mágico, lleno de paz, rodeado de montañas y con gente muy amable. Los primeros días fueron hermosos, lo admito. El pueblo era pequeño pero encantador. Las casas de adobe se veían antiguas pero acogedoras. La gente nos saludaba con sonrisas sinceras, y la comida que preparaba la familia de Julián era deliciosa. Pasábamos las tardes caminando por el campo, respirando aire puro y disfrutando del silencio que tanto extrañaba de la ciudad. Me sentía feliz, tranquila, segura. Pero eso no duró mucho. Todo cambió una noche de viernes. Habíamos ido a cenar a casa de unos tíos de Julián que vivían al otro lado del pueblo. La cena se alargó más de lo planeado. Entre las historias, las risas y el mezcal que no paraba de circular, perdimos la noción del tiempo. Cuando salimos de la casa ya era pasada la medianoche. Las calles estaban completamente vacías. El silencio era tan profundo que hasta nuestros pasos resonaban en las paredes de piedra. La luna estaba llena esa noche, iluminando todo con una luz plateada que, en lugar de tranquilizarme, me ponía nerviosa. Julián iba adelante, silbando bajito, sin preocupación alguna. Yo caminaba junto a él abrazándome porque sentía frío, aunque no hacía tanto. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un gruñido. Me detuve en seco. Julián siguió caminando sin darse cuenta.
Yo me quedé parada, con el corazón latiéndome fuerte, tratando de identificar de dónde había venido ese sonido. Silencio. Nada. Tal vez lo imaginé, pensé. Tal vez fue el viento o algún perro lejano. Seguí caminando, pero ahora más alerta. Miré hacia los lados, hacia las sombras entre las casas, hacia los callejones oscuros que se abrían como bocas negras a los lados de la calle principal. Y entonces lo vi. Una sombra, enorme, se movía entre dos casas, agachada, como reptando. Era demasiado grande para ser un perro normal, demasiado extraña en su forma de moverse. «Julián», susurré sin atreverme a alzar la voz. Él volteó. «¿Qué pasa?», me preguntó. «Ahí», señalé con mano temblorosa. «Hay algo ahí». Julián entrecerró los ojos mirando hacia donde yo señalaba. «No veo nada, Patricia. Seguro es un perro». Pero yo sabía que no era un perro. La sombra se movió de nuevo, esta vez más cerca, y pude ver algo que me heló la sangre. 2 ojos, amarillos, brillantes como faroles. Me estaban mirando directamente. «Julián, vamos», le dije jalándolo del brazo. «Vamos rápido». Empezamos a caminar más rápido, sin correr todavía, pero con el miedo creciendo en mi pecho como una bola de fuego. Yo seguía volteando hacia atrás, y cada vez que lo hacía, los ojos amarillos estaban más cerca. La criatura nos estaba siguiendo. Julián también lo notó porque dejó de silbar y su mano apretó la mía con fuerza. «Ya casi llegamos», me dijo, pero su voz sonaba tensa. Entonces escuchamos el gruñido de nuevo, más fuerte, más cercano, y después, el sonido de garras raspando el pavimento. «Corre», gritó Julián. Corrimos. Corrimos como nunca lo había hecho en mi vida. El aire me quemaba los pulmones, mis piernas temblaban, y detrás de nosotros, el sonido de esa cosa corriendo en 4 patas se hacía cada vez más fuerte. Más cerca, hasta que sentí algo golpearme la espalda con una fuerza brutal. Caí al suelo. Mi cara raspó el pavimento. El dolor fue inmediato, pero el miedo era peor. Sentí un peso terrible sobre mí. Algo me sujetaba del tobillo con una fuerza imposible. Intenté gritar, pero solo salió un quejido ahogado. Julián gritó mi nombre. Logré voltear la cabeza y lo vi. No era un perro. No era nada que yo hubiera visto antes. Era enorme, del tamaño de un becerro, pero su forma era incorrecta. Tenía patas como de animal, pero los músculos se movían de manera extraña, como si hubiera algo humano debajo de esa piel oscura y peluda. Su hocico era alargado, lleno de dientes que brillaban con saliva espesa. Pero lo peor eran sus ojos. Esos ojos amarillos no eran de animal. Había algo consciente en ellos, algo maligno, algo que me miraba con intención. La criatura comenzó a arrastrarme hacia un callejón oscuro. Yo gritaba, pateaba, arañaba el suelo tratando de aferrarme a algo, pero era inútil. Julián se lanzó sobre la criatura golpeándola, jalándome del brazo opuesto. «No te la lleves», gritaba desesperado. «Suéltala». La criatura gruñó mostrando todos sus dientes. Por un momento pensé que iba a soltar mi tobillo para atacar a Julián, pero no lo hizo. Seguía arrastrándome, como si tuviera una misión específica. Yo era su objetivo. Los gritos de Julián despertaron a los vecinos. Las luces empezaron a encenderse en las casas. Puertas que se abrían, voces alarmadas. Varias personas salieron corriendo con palos, piedras, lo que tuvieran a mano. «Es un nahual», gritó alguien, «es un nahual». La palabra se repitió como eco entre los hombres que se acercaban. Todos parecían saber exactamente qué era esa cosa. Empezaron a golpearlo. Piedras que impactaban contra su cuerpo, palos que caían sobre su lomo. La criatura aullaba, un sonido que no era de perro ni de lobo, sino algo más profundo, más antiguo, más humano de lo que debería ser. Finalmente me soltó. Me arrastré hacia atrás, llorando, con el tobillo sangrando y el cuerpo temblando sin control. La criatura los miró a todos con esos ojos amarillos llenos de odio. Lanzó un último aullido que me hizo doler los oídos, y luego huyó. Pero no corrió como un animal normal. Se movió de una forma imposible, saltando sobre un muro alto de un solo impulso y desapareciendo en la oscuridad. Me quedé sentada en el suelo, temblando sin poder procesar lo que acababa de pasar. Julián me abrazó fuerte. Estaba llorando. Yo también lloraba, pero no podía hablar. No podía moverme. Solo sentía el dolor en mi tobillo y el terror quemándome por dentro.
Un hombre mayor se acercó a nosotros. Era don Esteban, uno de los vecinos más ancianos del pueblo. Se agachó junto a mí y me miró con una seriedad que me asustó casi tanto como la criatura. «Fue un nahual», dijo con voz grave. «Te marcó, te eligió». «¿Qué significa eso?», preguntó Julián con voz rota. Don Esteban negó con la cabeza. «Significa que este no era un ataque al azar. Los nahuales eligen a sus víctimas, y cuando lo hacen, no se olvidan fácilmente». Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. «¿Pero qué es un nahual?», pregunté apenas en un susurro. El anciano suspiró. «Son personas que pueden transformarse en animales. Brujos. Algunos usan ese poder para proteger al pueblo, pero otros lo usan para hacer daño. El que te atacó no era de los buenos. Eso lo sé por la forma en que se movía, por cómo te miraba». Yo no podía creerlo. Eso solo existía en las leyendas, en las historias que la gente contaba para asustar a los niños. Pero don Esteban continuó. «Durante el día caminan entre nosotros como personas normales. Nadie sabe quiénes son. Podrían ser cualquiera. Tu vecino. El que te vende tortillas. Cualquiera». Esas palabras me helaron más que todo lo anterior. Significaba que en algún lugar de ese pueblo, esa criatura tenía forma humana, caminaba, hablaba, sonreía, y nadie lo sabía. Julián me ayudó a levantarme. Varios vecinos se ofrecieron a acompañarnos de vuelta a la casa de sus padres. Nadie dijo mucho durante el camino. Todos miraban las sombras con desconfianza, como esperando que la criatura regresara. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos amarillos. Sentía las garras apretando mi tobillo. Escuchaba ese aullido imposible que parecía tener algo de voz humana mezclada con lo animal. Julián tampoco durmió. Se quedó sentado en la cama, abrazándome, diciéndome que todo estaría bien, pero ninguno de los dos lo creía. Al día siguiente hablamos con los padres de Julián. Ellos confirmaron lo que don Esteban nos había dicho. Los nahuales eran reales en ese pueblo. No eran leyendas, eran parte de la vida, de la historia del lugar. Me contaron que había historias antiguas de personas que desaparecían en la noche, de animales enormes que atacaban sin razón, de gente que juraba haber visto a sus vecinos transformarse bajo la luz de la luna. También me dijeron algo que me rompió por completo. Los nahuales son obsesivos. Si uno te elige, puede esperar días, semanas, meses, pero no te olvida. Julián tomó una decisión inmediata. «Nos vamos», me dijo. «Hoy mismo. No vamos a quedarnos aquí». Sus padres no protestaron. Sabían que tenía razón. Empacamos todo en menos de una hora. Yo no quería salir de la casa, pero tampoco quería quedarme un segundo más en ese pueblo. Cada persona que veía me parecía sospechosa. El señor que pasaba caminando con su sombrero, la mujer que barría su entrada, el joven que nos miraba desde la esquina. Cualquiera de ellos podría ser el nahual. Cualquiera podría estar esperando el momento perfecto para atacarme de nuevo. Nos fuimos esa misma tarde. El viaje de regreso a la ciudad fue silencioso. Julián manejaba con las manos apretadas en el volante. Yo miraba por la ventana, viendo cómo el pueblo desaparecía detrás de las montañas. Pensé que al alejarme de Huautla me sentiría mejor, que el miedo se quedaría atrás. Pero no fue así. Han pasado meses desde aquella noche y todavía no puedo dormir bien. Tengo pesadillas constantes. Sueño que estoy de vuelta en esa calle oscura, que la criatura me arrastra hacia la oscuridad y esta vez nadie viene a salvarme. Despierto gritando, sudando, con el corazón acelerado. Julián intenta calmarme. Me dice que ya pasó, que estamos lejos, que estamos a salvo, pero yo no me siento segura. Ni siquiera aquí en la ciudad, porque sigo sintiendo que algo me observa. Cuando camino por la calle, cuando estoy sola en casa, cuando la noche cae y las sombras se alargan, siento esos ojos amarillos sobre mí, esperando. Aprendí algo terrible esa noche en Huautla. Aprendí que el mal puede tener cualquier rostro, que puede esconderse detrás de una sonrisa amable, de un saludo cordial, de una apariencia completamente normal. Aprendí que hay cosas en este mundo que no deberíamos buscar, cosas que es mejor no encontrar nunca. Y aprendí que algunas criaturas no olvidan. Solo le pido a Dios, a quien sea que pueda escucharme, que esa criatura me haya olvidado, que haya encontrado a alguien más,
que se haya cansado de esperarme, porque sé que si vuelvo a verla, si vuelvo a sentir esas garras sobre mí, quizá no tenga la misma suerte que tuve aquella noche, y esta vez nadie va a escuchar mis gritos. Por eso les cuento mi historia, para que sepan, para que tengan cuidado, para que si algún día visitan un pueblo donde la gente habla en voz baja sobre nahuales, sobre brujos, sobre criaturas que caminan entre nosotros, no lo tomen a la ligera, porque esas historias no son solo leyendas, son advertencias, y yo aprendí eso de la peor manera posible. Mi nombre es Patricia, soy de la Ciudad de México, y nunca voy a olvidar lo que vi en Huautla de Jiménez. Nunca voy a olvidar esos ojos amarillos mirándome en la oscuridad, y sé que él tampoco me ha olvidado a mí.